¿A qué miembros de la familia debemos citar en la primera sesión? Muy buenas tardes, querido colega. Hoy ya estaremos hablando de este tema tan interesante. Bienvenida. Nos acompaña el día de hoy. El psicólogo Jorge Ojeda para servirles a todos y a todas ustedes, queridos colegas. ¿A qué miembros de la familia tenemos que citar en nuestro consultorio cuando queremos trabajar con terapia familiar? Esa es la respuesta que vamos a dar el día de hoy en nuestro programa. Lo primero que queremos compartirles es que un terapeuta familiar está interviniendo desde la llamada telefónica, que es habitualmente, o por redes sociales, que es habitualmente los medios en los cuales nos solicitan las sesiones de familia. Entonces, al escuchar a la familia al teléfono, nos vamos a estar preguntando una serie de situaciones para conocer el contexto de la familia. La primera interrogante que debe venir a nuestra mente es: ¿quién me está solicitando la cita y para quién es la cita? Esta es una pregunta con la que nosotros hemos venido insistiendo muchísimo porque queremos trabajar realmente con personas que tengan necesidad de cambio. Es decir, es muy diferente, por ejemplo, trabajar con una familia que tiene necesidad de cambio a con una familia que ha sido enviada, por ejemplo, por una escuela. Es muy diferente, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que nosotros hacemos es: ¿para quién es la terapia? Y bueno, aquí creo que hay varias interrogantes que hay que responder. Si la terapia, por ejemplo, ¿no? Aquí con nuestro set de muñecos, si la terapia, por ejemplo, es para un niño, ¿no? O para un adolescente, lo primero que nosotros nos preguntamos, y aquí es donde empezamos realmente a investigar, ¿no? A averiguar cuál es el contexto de la familia. Lo primero que nos preguntamos es, ¿dónde está el papá? ¿No? ¿O dónde está la mamá de ese chico para el que nos están solicitando terapia? Recuerden ustedes que este es un modelo terapéutico que tiene el prejuicio precisamente de que hay que arreglar los solones de la terapia, de la familia, para precisamente poder resolver los síntomas que nos está presentando el solicitante, porque habitualmente siempre hay alguien que está más preocupado por la resolución de este problema. Entonces, posteriormente a preguntarnos si la familia quiere venir a terapia o no, y si nos solicitan la terapia presente para un adolescente o para un niño, nos preguntamos por el papá o por la mamá del niño de manera estructural, con un pensamiento estructural. Ahora, es importantísimo esto. Si la sesión es para un menor de edad, niño o niña, adolescente, siempre vamos a necesitar del consentimiento informado del papá o de la mamá. Nunca hagan una sesión exclusivamente con un menor de edad sin el consentimiento de los padres de ese menor de edad. Eso tiene que ver con un aspecto legal que también debemos cumplir, aparte de la intervención que vamos a realizar. Entonces, como bien decía Jorge, desde la terapia familiar estructural nos gusta mucho acomodar olones. Y al acomodar olones necesitamos a ciertos miembros de la familia que son relevantes, importantísimos para que un síntoma desaparezca. Principalmente los papás, ¿no? En el caso de menores de edad, los papás, papá y mamá. Es muy común, por ejemplo, que nos soliciten en la llamada solamente asistir un papá o una mamá. Eso es algo que a nosotros no nos gusta hacer porque hay una técnica que se llama escenificación precisamente, donde ponemos a conversar a los papás, porque este modelo de tratamiento piensa que habitualmente un síntoma se encuentra en una disfunción en el olón conyugal o parental. Entonces, para hacer una escenificación, necesitamos al papá y a la mamá y que conversen ante nuestros ojos, diría Minuchin, que dancen ante nuestros ojos. Ok, el hecho, por ejemplo, de trabajar únicamente con el padre solicitante tiene también la desventaja de que en muchas de las ocasiones estaremos contribuyendo a la misma pauta familiar que está generando el síntoma. Precisamente ahorita en la tarde me llamaba una mamá muy preocupada por su hijo adolescente de 16 años, que está muy triste y está metido en su cuarto y ya no quiere salir ni siquiera del cuarto. Y ella me decía: oye, quiero que le des terapia. Mi primera pregunta fue, por ejemplo, ¿él quiere venir? Y me dijo: no, no tiene nada de necesidad de cambio.
Cuando los adolescentes o los niños no tienen necesidad de cambio, para nosotros está indicada la terapia familiar definitivamente. La segunda pregunta que yo le hice a esta solicitante de la terapia fue, ¿y el papá de, no sé, voy a decirle Santiago? Y ella me contestó, el papá, bueno, pues esto es una larga historia porque el papá vive en Ciudad Sagún y entonces él no tiene, no sé si tenga disposición para venir al tratamiento. ¿No nos puedes atender a mí y a mi hijo? Si yo, por ejemplo, le diera una cita a esta mamá, quizás como de una manera exploratoria, voy a poder a lo mejor generar algunos cambios de acuerdo a cómo se relaciona la mamá con el niño, pero definitivamente me estaría faltando el trabajo con este olón, es decir, que los papás estén divorciados para relacionarse con el chico. Entonces es muchísimo mejor iniciar el tratamiento, sobre todo como tú lo decías hace rato, Carla, el hecho de comenzar trabajando con aquellas personas que son definitivamente importantes al interior del olón de la familia y nos referimos precisamente al olón parental. Creo que para nosotros es muy importante comenzar de manera muy puntual la primera cita, porque creo que los 60 o 90 minutos que pasamos en este primer encuentro con la familia va a ser mucho más fructífero si se encuentran los olones principales. También es muy común que en la llamada telefónica nos llame un miembro de la familia ajeno al olón conyugal y parental, por ejemplo, abuelos, tíos o terceros que no viven precisamente con el paciente que porta el síntoma. En ese caso, siempre les decimos que es muy importante conversar, tener una conversación con las personas que viven, que conviven con la persona portadora del síntoma, porque para nosotros es muy importante que esta comunicación sea directamente con la persona que tiene más necesidad de cambio o aquella persona que puede hacer más modificaciones en la vida real para atender, por ejemplo, a un menor de edad. Es decir, aquí estamos hablando de dos dimensiones. La primera de ellas es una dimensión legal, como tú hace rato muy bien decías, Carla, es imposible trabajar con un menor de edad sin el consentimiento de los padres. Es decir, o sea, te pueden solicitar una cita, un abuelo te puede solicitar una cita, por ejemplo, para uno de sus nietos, y a lo mejor el abuelo puede tener mucho interés y puede ser una persona muy importante en la vida del niño, pero si no hay consentimiento por parte de uno de los padres, entonces no podemos iniciar tratamiento. Y en segundo lugar, por ejemplo, si a mí un abuelo o una abuela me solicitara tratamiento, mi función como terapeuta familiar estructural desde la primera llamada telefónica, como muy bien hace rato decía Carla, es averiguar cuál es el contexto, cuáles son las personas importantes que están rodeando precisamente al miembro sintomático. Yo puedo, por ejemplo, tener a la abuela solicitándome la terapia, pero yo tengo que saber, por ejemplo, esta abuela, cuánto tiempo convive con el chavo, con el menor de edad, qué relación tiene con el papá, qué relación tiene con la mamá, y preferentemente en consulta, a mí, por ejemplo, me gustaría tener a estos cuatro integrantes de la familia para poder proceder legalmente de manera correcta y estructuralmente también de manera correcta. Entonces, como para ir puntualizando el tema del día de hoy, las preguntas desde la primera llamada telefónica es: ¿quién nos llama? Si es mayor o menor de edad, idealmente debe llamarnos una persona mayor de edad, preferentemente papá o mamá. Si nos llama un tercero, hay que llamar a los olones parentales, los olones directos. Y bueno, ¿quién más nos puede ayudar a que el miembro sintomático pueda llegar a sus objetivos? Puede ser un abuelo, un tío o alguna persona significativa en el contexto familiar. Entonces, en resumen, como tú muy bien decías, Charles, necesitamos pensar en dos dimensiones. Necesitamos pensar en una dimensión estructural, ¿no? De quiénes están participando alrededor del síntoma, del miembro sintomático, y necesitamos pensar de una manera legal quién nos puede firmar un consentimiento informado que nos autorice precisamente para poder intervenir. Por aquí nos hacen una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando los padres están divorciados y uno de los dos padres no quiere asistir? Esto nos sucede con muchísima frecuencia.
Sí, lo que nosotros pedimos en la primera llamada es que se pueda invitar al otro miembro de la pareja, porque habitualmente un miembro sintomático desarrolla precisamente el síntoma a partir de la dificultad que tiene el olón parental en la comunicación. Cuando el olón parental está enterado de que va a ser en beneficio de su hijo y de que vamos a tener una conversación pues orientada científicamente en un terreno seguro para ambos miembros de la pareja, ellos acceden a venir. Son rarísimos los casos en los que se niegan. Algún papá o alguna mamá son muy raros. Habitualmente cuando tiene que ver con la salud de sus hijos, vienen. En muchas de las ocasiones, el terapeuta de familia corre el riesgo precisamente de economizar el esfuerzo, como dice Salvador Minuchin, junto con la familia. ¿A qué me refiero? Me refiero precisamente a que si esta mamá me dice que él no va a venir, no va a querer participar en la sesión, no contamos con su apoyo. Y yo me confío de esas palabras sin hacer absolutamente nada, entonces pues, estoy economizando el esfuerzo, ¿no? Yo no me puedo quedar precisamente con el discurso de la familia, porque la familia nos presenta siempre un guión que ya han seguido muchas veces, al que están acostumbrados, y es trabajo precisamente del terapeuta de familia el romper con ese guión para poder, como bien lo decíamos al principio de esta presentación, el hecho de poder reparar la estructura a partir del arreglo de los olores. Me hiciste pensar en la pauta isomórfica de la que nos habla Minuchin. La pauta isomórfica pues tiene que ver muchas veces con la evitación de la comunicación en el olón parental. Entonces, si nosotros como terapeutas accedemos a ella, pues nos volvemos un terapeuta que propicia el problema. Yo lo que siempre le digo a las alumnas es, si no tienes los recursos para trabajar y para entregar un buen resultado, mejor no los atiendas. Yo creo que y estamos en esta misma perspectiva que hemos venido manejando, creo que a lo largo de estas 2 semanas, que es la de perder para ganar. Es mejor no atender un caso, por ejemplo, donde tú sabes que es realmente importante, realmente valioso la participación de un miembro de la familia, sobre todo los miembros del olón parental cuando se trata de la atención para niños o adolescentes. Es mejor rechazar el caso a partir de, digamos, como de la sabiduría estructural que tú tienes, que trabajar con un olón parental que está incompleto. Por aquí nos dice, ¿qué pasa si ya no tienen nada de contacto con el padre cuando están divorciados? Bueno, puede haber casos de esta naturaleza y lo que hacemos es, pues, brindarle toda la jerarquía al miembro que sí convive con los hijos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si en consulta? Porque también puedes tener una sesión, que no es lo ideal, pero también puedes tener una sesión con un olón parental, digamos como no completo, y el olón filial, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, si hace mucho tiempo que estos dos chicos, ya no tienen contacto con el papá, pero en la sesión ellos dos manifiestan a la mamá que es necesario que ellos reciban un poco más de cariño por parte del papá. Entonces, esto es una demanda, digamos, como muy genuina por parte del olón filial, y el trabajo de este otro miembro del olón parental sería el poder incluir al papá en la terapia de familia para que pueda precisamente cubrir con esta necesidad del olón filial. Una última pregunta, ¿qué sucede cuando una familia extensa, el olón parental no existe, el padre, ausente madre, proveedora y abuelos presentes? Cosa muy común aquí en México, tenemos familias extensas, lo que hay que verificar es quién lleva el rol de la jerarquía y que ese rol de jerarquía se fortalezca para poder delegar cuando la mamá sale al trabajo o cuando tiene que salir por alguna razón y los abuelos apoyan. Eso es lo que es prácticamente una comunicación en jerarquía. Entonces, en conclusión, para terminar la conversación con todas y todos ustedes el día de hoy, la terapia de familia no únicamente se trata, como en antaño se pensaba, de que tenemos que tener a la familia completa en sesión, ¿no? Hay muchísimas configuraciones que se nos pueden presentar a lo largo de nuestras carreras terapéuticas, y estas configuraciones, bueno, pues las podemos ir
zanjando, las podemos ir trabajando de acuerdo precisamente a una perspectiva legal, a una perspectiva estructural y, en tercer lugar, a que el terapeuta no contribuya a la economía del esfuerzo que le está presentando la familia. Esperamos que la sesión del día de hoy les haya sido de mucha utilidad. Tenemos una cita el próximo martes en punto de las 6 p.m. Esto es Psicoterapia para la Vida Real. Y no nos queremos despedir de ustedes sin hacerles una atenta invitación al Diplomado en Terapia Familiar número 53, la edición número 53. Ustedes pueden consultar los detalles del curso en nuestra página www.diplomadoterapiafamiliar.com y también descargar muchos materiales, entre ellos este video, como casos que hemos aprendido nosotros, otras pautas de trabajo con las familias. Por ahí también hay un material muy valioso que es una guía de preguntas para el trabajo con familias. Entonces les sugerimos que ingresen a este sitio web que es www.diplomadoterapiafamiliar.com y este curso va a empezar el 9 de septiembre, miércoles 9 de septiembre, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.